Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del capítulo 3 de la primera temporada de The Last of Us, un episodio que nos ha contado una historia realmente preciosa e inesperada para los que habíamos jugado al videojuego. Es un capítulo que cambia mucho la historia original del juego y que nos da unas cosas, nos aporta unas cosas nuevas, pero también nos quita otras, aunque en general tengo que decir que me ha parecido un episodio excelentemente llevado a cabo, contándonos una historia de amor realmente delicada, bonita y bien contada, que por cómo condensa toda la historia de amor me ha recordado incluso a este inicio de la película Up de Pixar, y que nos mete dentro de lo que ha sido la vida de Bill, la vida de Frank a lo largo de los años que ha durado esta pandemia o esta locura, dejándonos, como digo, una historia de amor realmente delicada, sutil, bonita, bien contada, con unas interpretaciones impresionantes y con esa capacidad de condensar una historia muy bonita en poco tiempo. Si teníais ganas de ver The Last of Us porque había infectados, zombies, monstruos y violencia, de pronto, como veis, la serie también es capaz de lanzarnos historias tan bonitas como esta a la cara. Una historia nueva que no estaba en el videojuego, que bueno, se dejaba entrever quizá que Bill y Frank tenían una relación bonita, que Frank era importante para Bill porque es verdaderamente Bill a quien conocemos en el videojuego, pero esto ha sido expandirlo de una forma totalmente distinta y dejándonos una historia de amor preciosa dentro de una historia tan oscura como es The Last of Us. Ahora analizaremos, como os he dicho, qué ganamos con un capítulo como este dentro de The Last of Us, qué perdemos con respecto al videojuego, pero yo os repito que estoy muy contento con qué nos han contado, con cómo nos lo han contado y con cómo se expande el universo de The Last of Us a través de los personajes secundarios. Así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de The Last of Us, dejad un like y vamos allá a analizar este capítulo 3, que ha sido una pequeña delicia. Empezamos el episodio, como no, desde la perspectiva de Joel y de Ellie, de ver un poco más cómo está el mundo después de la locura que ha sucedido y de estos 20 años que han transcurrido. De hecho, vemos cómo llegan a una pequeña gasolinera en la cual Joel ha escondido elementos y herramientas que pueden ser clave si él está realizando esta ruta entre la casa de Bill y de Frank y el lugar en el que viven habitualmente, en Boston. ¿Para qué sirve un poco todo este inicio? Para ver un poco más cómo Joel y Ellie van poco a poco tendiendo puentes en una relación que al principio, como veis, era bastante distante, había muchos roces entre ellos, pero a medida que Ellie va poco a poco preguntando cosas, vemos que estas barreras que tienen ambos personajes van cayendo y van conectando quizá, aunque aún es verdad que muy poquito a poco. Como os dije en el análisis anterior, me encanta que Ellie sea tan curiosa como en el videojuego, hace un montón de preguntas sobre el mundo antes de la pandemia, y también como Joel parece que, bueno, le molesta un poco contarle cosas, pero finalmente le termina dando detalles, le termina contando curiosidades que Ellie no conoce, como por ejemplo lo del avión, y eso va haciendo, como digo, que los personajes se vayan conociendo. ¿Qué más vemos, por ejemplo, de Ellie cuando llegan a esta gasolinera? Que tiene ese espíritu curioso y ese espíritu también aventurero que le hace ir hasta el sótano, y ahí tenemos un infectado que está a medio camino entre ser un infectado normal y un chasqueador. Estos infectados llamados acechadores o stalkers, que el que vimos en el capítulo anterior que atacaba a Tess era uno de este tipo. ¿Y cuál es la reacción de Ellie? Pues sin ningún tipo de miedo o cobardía, si bien se asusta un poquito al inicio al escucharle, se acerca a él y le clava el cuchillo, demostrándonos que Ellie es un personaje que no le tiene miedo a la violencia. De hecho, es algo que parece admirar en Joel. Le gusta que le cuente que ha disparado a gente, que ha matado a personas, y ella de alguna forma también tiene como esas ganas también de entrar en combate y de probar su valía en ese sentido. Por eso no para de pedirle una pistola a Joel, que Joel de momento, como veis, se la niega, y va a ser la propia Ellie quien más adelante, casa de Bill, se haga con una pistola para ella misma, aunque eso sí, obviamente sin contárselo a Joel. Tenéis que tener en cuenta que Ellie es un personaje que ha vivido siempre en este mundo hostil y posapocalíptico, y eso hace que su relación con la violencia sea distinta con respecto a una chica de 14 años que podríamos conocer obviamente hoy en día. ¿Qué nos cuenta también Joel? La historia de cómo sucedió la pandemia y cómo se expandió. Si bien en el capítulo anterior vimos cómo esta profesora micóloga contaba que esta harina contaminada podía ser la clave, Joel nos cuenta cómo esta harina llegó a un montón de lugares y bueno, pues a partir de ahí la gente que comenzó a consumirla empezó a estar infectada. La pregunta que nos surge un poco a todos es si verdaderamente el Cordyceps ha mutado para sobrevivir a la temperatura humana, es decir, 36-37
37 grados a lo sumo, cómo es capaz de sobrevivir en los hornos que se ponen a 100 o 120 grados, por ejemplo, cuando se hornea la harina para hacer galletas o para hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, tiene sentido que funcione a través de un alimento, y más allá de eso es una explicación interesante que además también se mencionaba, aunque fuera un poco de pasada, en los propios videojuegos, con lo cual esto es una ampliación. Después vemos una fosa común en la cual Joel cuenta que la gente inocente era asesinada, y esto sirve para dos cosas. Una, para conectarnos con su pasado, con la historia de Sarah, que también fue asesinada por los militares de forma injusta, sin estar infectada, y eso seguramente pues a Joel le haga pensar en su hija y le traiga recuerdos. Y también sirve para conectarnos con la historia de Bill y con la de Frank, que es la principal de este capítulo, porque esta gente que fue ejecutada en esta fosa era la gente que convivía con el personaje de Bill. Y Bill se nos presenta como un personaje conspiranoico, paranoico también incluso, de los que se llamaban preparacionistas, ¿no? Que se estaban preparando de una forma quizá un poco excesiva para una catástrofe, pero justamente esto es lo que beneficia al personaje de Bill, es decir, ser alguien tan conspiranoico le sirvió porque todo lo que temía terminó sucediendo y él estaba preparado con armas, con comida y con un montón de recursos que era capaz de ejecutar, como por ejemplo todas las trampas que hizo, cómo valló un terreno o un territorio para vivir a salvo, y esto fue lo que finalmente terminó haciendo que el personaje pudiese seguir adelante. Toda esta parte de cómo Bill se construye su fortín me ha parecido muy buena, y también el instante que cambió su vida, que es el momento en el que conoce a Frank. Y a partir de aquí, señoras y señores, se nos va a construir una historia de amor realmente bonita e interesante, en la cual vamos a ver cómo Frank va a hacer que las barreras que Bill tiene vayan cayendo poco a poco, y de ser un personaje, pues eso, rudo, quizá un poco también conspiranoico y que no dejaba a nadie entrar ni en su terreno ni tampoco en su vida, pues se vaya abriendo a Frank de forma en la que van a terminar confiando mucho el uno en el otro, apoyándose y construyendo una vida juntos. La cena, el piano, las actuaciones, todo construye un instante muy bueno en el cual dos personas en un mundo apocalíptico de pronto han encontrado a alguien con quien conectan, alguien con quien convivir, y eso siendo tan complicado en un mundo en decadencia. También me ha gustado y es muy bonito que sea Frank quien vaya descubriendo poco a poco el amor a Bill, porque tal y como cuenta él, nunca había estado con otro hombre, siendo él homosexual, y es guay que Frank pues se lo muestre y le enseñe un mundo que Bill nunca había conocido, mientras Bill, como os he dicho antes, va permitiendo a Frank entrar en su vida, algo que él nunca había hecho con nadie. Estaba un poco representado en la forma también en la que vivía, que era un fortín. Eso parece casi una metáfora de la forma que tenía Frank de vivir, en cuanto a lo que se refiere a relacionarse con otras personas, quiero decir. A través de la radio, entonces, Bill y Frank conocen a Tess y a Joel. Obviamente, Bill no confía en ellos, y esas escenas con la pistola y con Joel mientras están comiendo son bastante graciosas, pero obviamente de esta forma se construye una relación comercial entre los dos personajes más protagonistas, como eran Joel y Tess, y los personajes de Billy y Frank. Y también se nos cuenta cómo deciden tener esos códigos que utilizarían más adelante a través de las canciones, en el cual, por ejemplo, los 80 era peligro, cosa que vimos que sonaba en el capítulo 1 y que al final del episodio se nos explica por qué. ¿Qué os dije en el capítulo anterior? Que The Last of Us era, sí, toda la parte violenta, toda la parte de acción, el drama que tenemos en este mundo tan hostil y tan duro, pero que esta serie, esta historia se definía por los momentos bonitos que teníamos en todo este caos, y uno de ellos es claramente el instante de las fresas, como Frank ha conseguido esas semillas a través de Tess y Joel, como las ha cambiado por un arma, y tenemos un momento de intimidad muy bonito entre los dos personajes, en el cual otra vez suena esta música preciosa de la serie, mientras Bill, un personaje rudo y duro, se muestra absolutamente vulnerable, diciéndole a Frank que desde que él está con él y desde que los dos están juntos, ahora tiene miedo porque tiene miedo de perderle, y es muy bonito. Luego llega el ataque de los saqueadores, algo que Joel ya le había dicho a Bill que iba a pasar, y que nos demuestra cómo Joel entiende perfectamente las dinámicas de este mundo, cómo sabe sobrevivir y cómo se huele los peligros antes incluso de que pasen. Y eso es muy importante porque el personaje de Joel sí es un personaje también muy cerrado en sí mismo, que no se está permitiendo amar, que no quiere conectar aún con Ellie porque tiene miedo también de conectar con ella y de volver a perderla, igual que perdió a Sarah, pero lo que sí que tenemos claro es que su personaje sabe cómo sobrevivir
sobrevivir, sabe cómo funciona el mundo y sabe defenderse de todo ello. Y bueno, en esta escena de los saqueadores, obviamente todas las trampas de Bill funcionan, también él defendiéndose pues termina protegiendo a Frank, pero es herido, y aquí tenemos pues el primer instante de duda de si su personaje va a morir, pero obviamente no sucede así y pasan otros 10 años. Si os fijáis, el personaje de Frank y el personaje de Bill comparten prácticamente una vida juntos, una vida de amor, en la cual ambos han cuidado del otro. Hay una metáfora muy bonita que tiene que ver con la casa propia de Bill, porque cuando Frank llega, si os fijáis, toca un mueble, está lleno de polvo, la casa está fea, está descuidada, pero después, cuando han pasado tanto tiempo y cuando Frank ya está enfermo, vemos como la casa está llena de pinturas, está limpia, cuadros que el propio Frank ha hecho y en los cuales en la mayoría aparece Bill, pero nos demuestra, y esta es la metáfora, que si la casa era la vida de Bill, una casa que estaba descuidada, abandonada y vacía, Frank ha llegado y la ha limpiado, la ha puesto bonita y la ha llenado de color y de cuadros. Y es una metáfora, ya os digo, preciosa y que nos habla del amor y de cómo el amor mejoró la vida de Bill. Delicatessen de historia contada, como digo, con muchísimo gusto, con muchísima sutileza, con escenas muy bonitas y con simbolismos y metáforas que incluso mejoran todo esto. Y entonces un Frank enfermo le pide a Bill el último acto de amor, que es que le permita morir, que le permita suicidarse, ya que él está muy enfermo, seguramente esté sufriendo día a día tal y como vemos, y quiere terminar con su vida. Y aquí llega la novedad con respecto a la serie, porque en el videojuego, sí, Bill está vivo cuando llegan Joel y Ellie, pero aquí no, aquí Bill decide morirse con el propio Frank y ha sido un gesto distinto y que no me esperaba. ¿Qué ganamos, como os he dicho antes, con esta decisión de que Bill no esté vivo? Pues cerrar una historia de amor muy redonda en la cual claramente Bill, habiendo vivido siempre con Frank una vida bonita, no quiere seguir adelante sin él y simplemente siente que su estancia en la Tierra ya se ha terminado, que no tiene sentido vivir en soledad más años sin Frank y decide morir junto a él. Y esto hace que la historia de amor sea pues aún más efectiva, si ya lo estaba siendo, pues de una forma impresionante. Me gusta también que en la cena final de los personajes, que es una escena espejo de su primer encuentro y su primera cena, sea un momento parecido pero al mismo tiempo muy diferente. ¿Por qué? Porque en comparación con la primera escena, en la escena final hay luz, hay color, los personajes están sentados muy juntos y a pesar de estar en un momento cercano a la muerte de los dos personajes protagonistas de esta historia, la escena tiene curiosamente muchísima más vida de lo que tiene su primer encuentro, porque han vivido una vida feliz juntos. ¿Qué perdemos con respecto al videojuego? Pues que en el videojuego es muy divertido ver, por ejemplo, las interacciones de Bill, un personaje, pues ya veis cómo es, cerrado y bastante cascarrabias con respecto a su territorio, ver cómo chocaba con el personaje de Ellie, que también es pues muy vacilón, muy curiosa, toca todo, y ahí pues había roces interesantes que hemos perdido. También hemos perdido escenas de acción que tenían que ver con conseguir la batería para el coche, que en el videojuego pues había secuencias muy buenas que no os voy a contar dónde sucedían ni cómo, porque quizá la serie la rescate más adelante para otra cosa. Esto se hace muchísimo dentro de las adaptaciones, con lo cual de momento me callo por si es spoiler. Pero a pesar de lo que hemos perdido, como os digo, no siento que el capítulo sea malo, ni mucho menos. Siento que aporta algo distinto al videojuego y creo que tal y como lo han hecho también, estoy muy contento con los cambios. ¿Qué más nos deja al final del episodio? Que Ellie, como os he dicho, consigue una pistola. Se nos explica también por qué sonó la música en el capítulo 1 si Bill ya estaba muerto, y era porque Bill tenía un contador y si él no lo desactivaba, automáticamente la canción de los 80 se reproducía para decirle que había problemas a Joel o a Tess, de manera que pues al haber muerto Frank y al no haber desactivado el contador, esto sonó de forma automática, que fue una trampita un poco para los espectadores, sobre todo para los de los videojuegos, porque pensábamos que nos iba a hablar de que había problemas en la ciudad o en el pueblillo en el que vivía Bill, y luego pues que Joel y Ellie ahora sí que tienen un coche para seguirle la pista a Tommy y que él pues les conecte de alguna forma con los luciérnagas, ya que esto es lo que quieren. Una escena, por cierto, muy bonita en la cual Joel le pone el cinturón a Ellie, demostrando pues que cada vez va estando más seguro de que es la persona a la que tiene que proteger. Además, fijaos que el reloj de Sarah vuelve a estar en primer plano cuando protege a Ellie, referencia clarísima al vínculo que está surgiendo entre los dos. Que es bastante duro, por cierto, ver cómo en la carta de despedida de Bill, él menciona a Tess y Tess ya está muerta. Esto afecta bastante al personaje de Joel, más de lo que vimos en el capítulo pasado, y me gusta porque nos demuestra que Joel, a pesar de estar un poco deshumanizado y de vivir en un mundo violento del cual se ha contagiado, pues sigue teniendo
sentimientos y un corazoncito, y aunque sean momentos más puntuales, pues se permite sentir, y en este caso entristecerse por Tess. Me quedo también con este plano final que mientras Joel y Ellie se están marchando en el coche escuchando la canción que Bill le tocó en el piano a Frank al inicio de su historia de amor, un detalle muy interesante. Mientras esta canción suena, nos metemos poco a poco, el plano se mete poco a poco en la habitación en la que están Bill y Frank, redondeando este último acto de amor que hicieron juntos, que hace que su historia sea eterna. Qué bonito, ha quedado eso. Muy sorprendido, como digo, estoy con la pedazo de historia de amor que nos han colado sin avisarnos en el capítulo 3 de la primera temporada de The Last of Us. Historia que nadie se esperaba, pero creo que justamente este alma y este espíritu y de ese espacio para lo bonito, como siempre os digo, dentro del caos que es el mundo de The Last of Us, es lo que termina haciendo que esta historia sea diferente y nos termine llegando un poquito al corazón. Si alguien pregunta que qué es lo que aporta este capítulo a la historia general y piensa que no le ha aportado nada, le invito a que reflexione sobre que todo lo que nos tiene que aportar una serie no tiene que ser directamente sobre la trama, sino que tiene que aportarnos también con respecto a la construcción del mundo, de las historias que se han vivido en él, a la construcción emocional de lo que supone encontrar a alguien importante en un mundo tan hostil, que esto se puede relacionar directamente con respecto que Joel haya encontrado a Ellie y viceversa, y hay que intentar atar y buscar los simbolismos más allá de lo que aporte directamente sobre la historia principal. Y en ese sentido, este capítulo sí que nos deja emocionalmente muchas cosas útiles para relacionarlas con nuestros protagonistas y además conocer un poco más el mundo en el que estamos y de la gente que vive en él. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el capítulo, tanto como a mí. Creo que es posiblemente el más distinto de los tres que hemos tenido y posiblemente también el mejor. Quizás si esperabais otra cosa de este episodio, pues puede que os haya decepcionado un poquito, pero si lo analizáis como historia de amor, que es lo que ha sido, ha estado contada con muchísimo gusto. Así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta serie. Estoy analizando capítulo a capítulo y luego los jueves además hacemos un debate sobre la serie, bien en el canal de Maestro Ciego o bien en el canal de Lean de la Sabia, no os los perdáis. Dejad un like para apoyar el vídeo y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. Para terminar, os recuerdo que este año he publicado un libro, Nubes de Óxido, que puede adquirirse en el link de la descripción, y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica. Así que ya sabéis, esta es una forma de apoyar el canal. Muchas gracias.